Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Bonescayán, quien le habla de salud. Agregación no es más. Te junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, economista Isaac Alfie. Gracias por estar en Quién es Quién. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Aclaro lo de Alfie porque se dice Alfie, Sí, su sí, apellido, sí. aunque le dice Alfie casi Sí. todo el mundo. Exactamente. Porque alguno va a decir no sabe pronunciar o no. No lo sabe. Es como se dice. Es como se dice, en idioma original. La semana pasada estuvo en nuestro programa el senador Sergio Botana del Partido Nacional y dijo que más tarde o temprano en este periodo de gobierno Uruguay, con complicidad del Frente Amplio, no va a tener más remedio que pasar de renta de fuente territorial como tenemos ahora, se paga impuestos que se producen en Uruguay, a renta de fuente global, o sea, por todo el mundo, como exigió la Unión Europea en su último reporte que incluyó Uruguay, no en lista gris, porque no tiene lista gris, pero una lista de países que tienen que trabajar en esto. ¿Coincide que no zafamos en este periodo de pasar de este tipo de impuesto al otro tipo de impuesto de territorial a global? Mire, yo la verdad que no manejo este tipo de temas, son claramente del Ministerio de Economía y Finanzas, así que yo no puedo afirmar ni una cosa ni la otra. Lo que sí entiendo es que me afilo a lo que dijo el presidente claramente, los países debemos tener nuestra capacidad de poner impuestos donde nosotros entendemos. Lo que sí está claro que Uruguay en algunos aspectos tiene renta global, o sea, sobre las rentas de capital llamadas pasivas, las personas físicas pagamos impuestos acá, o si hay, por ejemplo, usted tiene un corredor de bolsa que le coloca algo que no es en Uruguay, pero le retienen el impuesto a la renta. O sea, que ya existe eso. O sea, desde el punto de vista de las empresas, eso ya existe. De las personas físicas ya existe. Más allá de eso, yo me afilio a lo que dice el presidente, pero aparte me afilio ni siquiera por un tema institucional, ni de afinidad ideológica. Es un tema teórico racional puro. O sea, yo soy profesor de finanzas públicas y de macroeconomía. En finanzas públicas estos temas se dan. Todo el tema de la competencia fiscal, la competencia entre jurisdicciones. Sí, porque llevarse plata para cada país, ¿no? Pero no solo eso. Acá hay un tema muy claro. Mire, las lecciones básicas son: los países grandes tienen más capacidad de poner impuestos que los países chicos, primero, porque el tamaño importa. Porque el tamaño importa básicamente porque la dotación de capital en un país chico, si usted lo inunda de capital, le baja demasiado la tasa de retorno del capital rápidamente. Y por lo tanto no rinde colocar en Uruguay. Y por lo tanto no rinde colocar allí. Punto aparte del otro renglón. O sea, es tan sencillo, se lo explico de esta manera, los modelos son bastante más complejos, pero no importa, es bastante fácil de entender. Entonces, desde el punto de vista de un país, en general además, la teoría clásica y demás es las rentas de fuente nacional. La renta de fuente extranjera se paga en el extranjero, ¿no? O sea, si un uruguayo tiene una inversión en el extranjero, la empresa paga impuestos en el extranjero. Eso, como las empresas extranjeras que tienen actividad en Uruguay pagan los impuestos nacionales. O sea, eso es así. Ahora, dicho esto, también tengamos presente que en Uruguay, pese a esto, las tasas de imposición, y pese a lo que se pueda creer, son más altas que en los países desarrollados, más desarrollados. La tasa de imposición sobre la renta de las personas físicas y sobre las rentas de las empresas. Las personas físicas... O sea, nosotros pagamos más impuestos que alguien que está en un país desarrollado. Vamos a poner un número bastante claro. Usted sabe que el impuesto a la renta, el IRPF, tiene unos niveles bajos, diríamos, no tiene deducciones, lo cual es... Sí, por hijos y... Pero muy poquito, porque aparte... y el pago de impuestos. FONASA y ese tipo de cosas. Bueno, está hecho de una manera que usted no paga sobre la renta neta, paga sobre la renta bruta y después descuenta un 8% de lo que pagó, de lo que le permite descontar, que es muy poco. En los países en general usted paga sobre la renta neta. Usted dice, bueno, yo gané 100, pagué de esos impuestos 25, bueno, fenómeno. Sobre 75 empezamos a hacer las escalas. Acá sobre 100 empezamos a hacer las escalas. Con lo cual es más alto. Pero además, la tasa sube al 24-25% enseguida. O sea, apenas usted pasa unos pocos determinados, gana un salario un poquito mejor, ya pasa eso. Cuando usted hace lo que le descuentan de IRPF a un salario de clase media, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Más lo que usted paga de FONASA y
aporte jubilatorio. ¿Ah? Usted recibe, de cada 100 nominales recibe 56, 50 y algo, 55, 56. Usted le agrega el aporte patronal. Entonces, el costo para la empresa, que es la generación de valor, o sea, el valor agregado a la empresa es 112, pongámosle aproximadamente, 100 más los aportes patronales, 112, 113, usted recibe 56, 57, recibe la mitad. Entonces estamos pagando los asalariados determinado nivel, pero se paga la mitad. Cobran la mitad de lo que dice el recibo. La mitad del costo, o sea, la mitad de la generación de su valor. Y en las empresas... A ver, el Estado se lleva la mitad del tiempo de trabajo de una persona, para hacerlo sencillo. En determinados casos sí. En otros casos lleva un poco menos, pero tampoco es tanto menos. O sea, uno trabaja 15 días al mes para que cobre el Estado. Básicamente. En determinados casos sí. Y eso en el mundo no es así. No, Nadie trabaja 15 días para el Estado. No. En el mundo es bastante menos. De hecho, los aportes de previsión social... en el mundo, en el IRPF está incluido el costo del seguro de salud. Aquí esta parte. Cuando usted suma en el mundo el IRPF y el aporte de previsión social es 18%, más o menos. Depende del país, pero más o menos ronda eso. Acá estamos en 22,5, más son impuestos, más lo de salud. O sea, Uruguay es de los más caros del mundo en impuestos, entonces. Sí, es un país que tiene altísimos impuestos. Y el impuesto de las empresas mismo también, pese a que la tasa nominal es 25%, la tasa sobre renta real de las empresas, ahí depende, pero supera el 40%. ¿Y hay margen para bajar eso y alinearnos a lo que es el mundo? Lamentablemente, dada la situación fiscal, parece difícil que se pueda hacer una cosa muy grande. Ahí todo depende del crecimiento económico, cuántos recursos fiscales hay adicionales y de cuánto usted realmente pueda sostener un nivel de gasto, no bajándolo en términos reales, pero tampoco expandiéndolo a la misma tasa que le crecen los ingresos. Usted tiene que achicar ese desequilibrio de alguna manera. Tiene que ser realista, hay que achicar primero el desequilibrio, porque si no, será muy lindo bajar los impuestos, pero la consecuencia va a ser mucho peor para toda la sociedad. Pero a usted, como ideal, ¿le gustaría que cuántos días al mes se trabaje para el Estado? Ahora se trabaja 15 días para el Estado. ¿Que se trabaje cuánto? No es un tema de ideal, es un tema de, diríamos, de contraprestación de servicios. Está bien. Primero. ¿Cuántos días al mes para el Estado? No le puedo decir eso, porque hay un tema de contraprestación. ¿Qué servicios se le dan en contraprestación primero? ¿Ah? Y esa es la parte importante. Y además el nivel de renta per cápita. Hay otra cosa que también es bastante obvia, que si usted tiene un nivel de renta per cápita alto, promedio, usted la necesidad básica la tiene cubierta en términos generales, de allí para arriba su capacidad de imponer aumenta. ¿Sí? Si usted está muy apretado y su nivel de renta promedio está bastante, diríamos, cerca de ciertas necesidades, usted no tiene esa gran capacidad de imponer. Por lo tanto, no se puede dar un número, no hay números horadados en piedra en esto. Sí es cierto que países con gasto público, por ejemplo, los países escandinavos, que uno los miraba, bueno, el gasto público enorme, impuestos enormes, ellos fueron de los que hicieron las reformas más grandes y bajaron el gasto público entre 10 y 15 puntos del producto. Y ahí después bajan los impuestos. Y no, bajaron los impuestos, por supuesto. Sí, ¿El primero que habría que tocar es el IRPF o el IVA? No, si usted es una decisión que no... No, está bien, pero... Teóricamente es el IRPF. Ese es el primero que habría que bajar. En teoría es de los primeros. En teoría sí, porque los impuestos al trabajo, bueno, no solo castigan el trabajo, también el IRPF coarta la capacidad de ahorro de las personas por la forma en la cual está diseñado, y además si usted le cobran IRPF tiene determinado nivel de ingreso, no es un super nivel a partir de que larga, pero ahí sí le coartan su capacidad de ahorro. ¿Bajar es por la vía de bajar la tasa, el impuesto que se cobra, o aumentar las deducciones que se puede tener? Bajar es bajar. No, es lo mismo. Bajar es bajar. Eso es la forma de vuelta. Yo lo estoy contando a nivel teórico y es un deseo. A esta altura es un deseo, pero de allí a que existan posibilidades reales hoy, ojalá la economía crezca fuertemente y permita por lo menos iniciar un camino. Ese es un deseo
quizás una aspiración, pero bueno, la verdad que la situación fiscal que quedó fue muy comprometida, y bueno, y la pandemia claramente cambió las prioridades, lógicamente. Entonces usted tampoco tuvo que salir a gastar más, y recaudó menos, y se endeudó más. Bueno, esa es la situación, y usted quedó en otro nivel. Y eso no... yo diría que no era posible, que fue lo mejor que se hizo. O sea, no había otra solución, otra respuesta racional para... O sea, haber aceptado la idea del Frente Amplio de una renta básica universal durante algunos meses hubiera sido un gran problema económico para Uruguay. No solo hubiera sido un gran problema económico, hubiera sido un error. Mire lo que pasó en los demás países que hicieron eso. Se quedaron sin balas a los 6 meses. O sea, ¿qué hubiera pasado en términos prácticos si aceptaban esa idea del Frente Amplio? Si hubiéramos gastado los mismos recursos, quizás, en un periodo más corto y en un periodo donde no precisábamos, capaz tanto. ¿Y después qué pasaba? Y después pasa, y mire los países vecinos, se quedaron sin esas balas, y mire lo que está pasando en los países vecinos. ¿Esos entraban en cesación de pagos o era endeudarse más? O tener mucha más inflación, que es lo que está pasando en los dos vecinos. O sea... Hoy estamos cerca del 8 en inflación. 7, ¿no? 7, sí, 7 y algo. Sí, 7 y poquito. 7 y poquito, está, 7. Si hubieran accedido a eso, ¿cuánto sería la inflación hoy? No le puedo decir, porque depende. Ahí depende del financiamiento. O sea, pero claramente, a ver, si usted me dice el Banco Central no va a financiar con emisión, cosa que en Uruguay se ha respetado eso desde el año 95. O sea, financiar con emisiones es poner la maquinita que hace los billetes y ponerlos a la calle. Exactamente. Bueno, capaz que la inflación no era tan alta, no había inflación, pero había más deuda y más tasa de interés. A ver, Uruguay es de los pocos países que preservó su calificación crediticia. No sé si no es el único de América del Sur, no me atrevo a decirlo porque no lo sé de memoria, pero de los poquitos seguro, a todos le bajaron la calificación crediticia. Uruguay igual la preservó. Uruguay mantuvo todos los programas sociales, aumentó los programas sociales, trató de direccionar con la mejor puntería, con las herramientas disponibles, la asistencia, ¿sí? Hubo asistencia, no hubo ninguna restricción del gasto para esa asistencia. El Ministerio de Economía lo priorizó absolutamente, el gobierno entero lo priorizó, pero el Ministerio de Economía es el que al final pone los recursos, ¿sí? Lo priorizó, los recursos estuvieron, siguen estando, seguimos estando. Se hizo una política de subsidio del empleo, ¿sí? Con primero el seguro de desempleo parcial, después con aquellos 5.000 pesos por mes durante unos meses a los que retomaban el seguro de empleo o tomaban un nuevo. En el verano se hizo unas 8.000 pesos para los que estaban en el sector turismo. O sea, hace 19, 20 meses que todos los meses el Estado sigue sosteniendo. Pero el Frente Amplio dice que hay 100.000 pobres más y 50.000 de esos pobres responsabilidad de esta política de gobierno. Bueno, está bien. A ver, el Frente Amplio puede decir muchas cosas, y siempre va a ser la culpa del gobierno. Está bien. Usted no asume la responsabilidad de ninguno de estos pobres. O sea, esto hubiera pasado, quien esté, haga lo que haga. Yo lo que hago es mirar para los costados. Primero, los 100.000 fueron del año pasado. Vamos a ver cuando salgan los números de este año, cuántos menos hay. ¿Pero usted dice que viene bien ese número que bajó? ¿Por los datos que tiene? Mire, los datos yo no tengo datos nuevos. Lo que tenemos datos del año pasado finales, cuando uno los miraba por trimestre, en el último trimestre del año pasado, del año 2020, el número de pobres era muy parecido al último trimestre del 2019. O sea, ya no había... Pero usted dice que los 100.000 van a bajar notoriamente este año, entonces... Tienen que bajar notoriamente, seguramente, sí. De esos, los que bajen, ¿cuántos son responsables que hayan crecido por una política de este estilo que ustedes aplicaron? ¿Cuál es la política alternativa? Miremos para los costados que subieron la pobreza mucho más que nosotros. Esa es la política. La política alternativa es políticas que hicieron en otros lados que subieron la pobreza más que nosotros. Quizás un poco no al principio, pero ahora está mucho peor. O sea, los meses que hubieran dado la renta básica no pasaba nada. El tema es que después había más pobres que ahora. Exactamente. ¿Y después qué hace? Usted se queda sin balas, pero se queda sin ninguna bala. La verdad que nosotros cuando empezó la incertidumbre era enorme. Nadie sabía nada, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, los tiempos no lo sabía.
Lo que usted tenía que es ir regulando y viendo. ¿Tá? E ir adecuando las medidas. De hecho, las medidas se fueron adecuando. Algunas se ratificaron, otras se fueron rectificando, otras se agregaron. Bueno, todo eso fue una tarea de orfebrería. Pero el resumen es que habría más pobres si hubieran hecho caso a lo que dijo el Frente Amplio. Yo no Entonces. tengo duda. Digo, hoy no tengo duda. No tengo duda. Hubiéramos gastado toda la plata toda junta. Y más pobres. Y cuando se termina eso le pasó a Brasil, por ejemplo. Le pasó a Brasil, que al principio la pobreza bajó, pero baja la pobreza monetaria, porque también tengamos presente alguna cosa, ¿no? Una cosa es la pobreza monetaria, otra cosa es la pobreza estructural, o la pobreza en serio. ¿Sí? Lamentablemente, si uno lo mide solo por el lado del ingreso, bueno, tiene un número, que es importante, no negamos, es muy importante, pero hay otras dimensiones también, ¿sí? Y la verdad, la política, diríamos, las medidas sugeridas por el Frente Amplio, claramente hoy tendríamos una situación compleja. Yo creo que seguramente nos hubieran bajado la calificación de la nota, lo cual se hace mucho más complejo para adelante. Para conseguir préstamos después. O por lo menos para pagar la tasa de interés que Uruguay logra. Uruguay tiene un y acceso, encima con más pobres. Y encima Uruguay tiene un acceso absolutamente fácil y satisfactorio a todos los mercados de crédito a tasas muy bajas. Bueno, eso es producto de cómo los inversores ven al país. Estuvo la ministra de Economía ahora con el presidente del Banco Central y se reunió con inversores. Claramente las noticias que se dan de las reuniones son muy claras. Los inversores ven muy bien al país. O sea, le tienen confianza al país, lo ven bien. O sea, el manejo ha sido prudente, pero nadie puede decir que este año, poniendo más de casi 1.000 millones de dólares adicionales, no se haya gastado. El año pasado fueron 600 y algo, no me acuerdo exactamente, o 700, no me acuerdo exactamente. Bueno, son cifras bien importantes. De vuelta, el gasto aumentó y el déficit aumentó. Todo lo que se pudo. Bueno, si usted me decía, mire, ¿sabe una cosa? El país estaba en una situación floreciente, no tenía deuda prácticamente, no tenía déficit. Y bueno, era una situación distinta. ¿Cuánto tiempo tengo? Y bueno, capaz que tengo balas para 2 años, 3 años. Bueno, ¿sabe qué? Ahí estamos distintos. ¿Sí? Pero usted tomó el país con un déficit de 2.500, 2.700 millones de dólares por año. Por año. Bueno, es complejo eso. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de misma aquí en Quién es Quién, con el director de la OPP, economista Isaac Alfie. Le recordamos sobre el principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y hay más Quién es Quién.